Lo más importante tienen que ser políticas guiadas por la ciencia. Y esa parte científica lo que te ayuda es al segundo elemento importante. Son políticas que tienen que superar los ciclos electorales. Son políticas de largo plazo, que evidentemente tienen actuaciones en el corto plazo, porque tenemos que dedicarnos a trabajar en el corto plazo, pero la visión tiene que ser a largo plazo y no se debe romper, ¿no?, por los diferentes grupos políticos. Otro elemento fundamental es la transversalidad, el tercer elemento importante. ¿Por qué tienen que ser transversales? Porque cuando hablamos de clima, pues todo el mundo entendemos lo que es el clima, pero no hay una única política que ataque, ¿no?, el problema que tenemos de calentamiento global. Las políticas son las políticas de transporte, de menores emisiones en los transportes, las políticas de agricultura con menos pesticidas, más sostenibles, la política económica, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, el cambio climático tiene que estar en todas las agendas sectoriales de los ministerios. Y por último, poner a las personas en el centro, como decíamos anteriormente. Es una agenda de transformación económica que está evidentemente dirigida a conseguir unos objetivos climáticos, pero esa agenda de transformación económica tiene ganadores y perdedores y tenemos que saber acompañar a los que van a perder su empleo, porque habrá políticas que aboquen al cierre de ciertas instalaciones y sobre todo generar nuevos nichos de empleo y de empleabilidad positiva para los que están por venir y para los que se quedan. Precisamente la clave, ¿no?, las claves para la sociedad civil, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los distintos, digamos, colectivos, organizaciones o procesos en los que he participado, es tener en cuenta esa diversidad, ¿no?, tener, digamos, como profundamente en cuenta la diversidad de la sociedad, a la hora de implicar, por ejemplo, en la participación, en la construcción de políticas públicas, que esa es otra de las claves, ¿no?, digamos, la participación, y tener en cuenta, como tú misma decías, ¿no?, la vulnerabilidad. Los impactos no son los mismos para las distintas personas, ¿no?, los distintos perfiles de la sociedad, y esta diversidad de impactos, esta vulnerabilidad social es algo fundamental a tener en cuenta en la política pública, ¿no? Me refiero a con la riqueza, ¿no?, de tener en cuenta la diversidad de distintos colectivos, miradas, ¿no?, y formas de estar en el mundo, hace que esa política pública sea realmente, pues, más ambiciosa y cuide, digamos, esa diversidad y esa totalidad, ¿no?, de la sociedad. Entonces es un poco la aspiración que hay, ¿no?, desde la sociedad civil. Tú has estado muy involucrada en esta iniciativa que es la Asamblea Climática Ciudadana, pero cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, de dónde viene, cómo se desarrolló, a qué conclusiones llegasteis. Pues bueno, yo creo que igual puedo contar el final y luego Albanera al principio o al revés, ¿no? Yo creo que, bueno, el final, ¿no?, es que se han aprobado 172 recomendaciones, ¿no?, con más de un 80% de apoyo por parte de la Asamblea, ¿no?, que ha sido conformada por 100 ciudadanas, ciudadanos elegidos al azar y representando una mini España, ¿no?, teniendo en cuenta un poco estos criterios, algunos de estos criterios de diversidad de los que hablábamos antes, ¿no?, para conformar un grupo de ciudadanas y ciudadanos que pudiera traer una perspectiva muy rica, ¿no?, y muy enriquecedora a la hora de plantear esas recomendaciones, ¿no? Cuando nos planteamos, ¿no?, cómo construir estas políticas públicas, ¿no?, al inicio de la legislatura, claro, lo que cae por su propio peso es la dificultad, ¿no?, que tiene el elaborar y el poner cara, ¿no?, y el poner medidas al reto del cambio climático, que es ingente, ¿no? Entonces, no solamente es un reto científico, ¿no?, como decíamos, un reto político, un reto administrativo, sino que sin la transformación social es difícil poner en marcha todas las políticas porque necesitas el apoyo de los ciudadanos y sobre todo implementarlas, que es lo que necesitamos ahora, acción, 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 para ir reduciendo, ¿no?, esas emisiones que cada año siguen aumentando, ¿no?, porque hablamos de transformar el modelo económico y productivo y eso nos implica a todos en todas nuestras esferas, en nuestra esfera de padres, de trabajadores, de vecinos, de ciudadanos, con lo cual necesitas un diálogo continuo. Pero veíamos la necesidad de escuchar y de involucrar de otra manera y evidentemente cuando miras a tu alrededor te das cuenta que los procesos participativos son muy ricos y aportan, ¿no?, gran valor a lo que estamos diseñando desde los gobiernos. Nuestra valoración es positiva 100%, porque nosotros hemos aprendido mucho también y luego
es gratificante verlo también en las demoscopias, ¿no? Como la gente cada vez no solamente entiende que hay un cambio climático, sino que realmente quiere acción, ¿no?, sobre ese cambio climático, y muchas veces están adelantados a muchas de las políticas, ¿no? ¿Cómo impacta esta crisis energética en la política climática, en la acción climática? Desde España, ¿cómo estamos viendo que esto puede afectar, que la crisis energética pueda afectar a la acción climática? ¿Hay más riesgos o, como decías, hay más oportunidades, por ejemplo, para desplegar las energías renovables con más fuerza? Sí, yo creo que lo has planteado muy bien, ¿no? La crisis energética evidentemente ha quitado parte, ¿no?, del protagonismo a la agenda climática en los debates, ¿no?, europeos, pero porque realmente necesitas solucionar, ¿no?, y necesitas transformar todo un mercado eléctrico, que es la gran apuesta, ¿no? ¿Qué es lo que pone de manifiesto esta crisis energética? La enorme vulnerabilidad que tenemos por el uso de combustibles del siglo pasado, del siglo XX. O sea, el uso de combustibles fósiles nos ha puesto en riesgo, y esto está claramente, ¿no?, documentado ahora negro sobre blanco, tristemente, con la crisis energética que estamos viviendo. Con lo cual es el momento de revertir la situación. Ya llevábamos trabajando, ya sabíamos este planteamiento no era correcto. Lo que yo creo que se pone también de manifiesto, pese a las noticias evidentemente, ¿no?, de apertura de alguna central de carbón, ¿no?, de las infraestructuras de gas que se están construyendo, es: lo primero, la Unión Europea no ha puesto en riesgo el objetivo que tenemos de cambio climático para el 2030, y la agenda de la Unión Europea y la agenda de España no pone en riesgo el objetivo climático, sino que al revés, trabaja en el despliegue de renovables, de eficiencia y de asegurar que las infraestructuras futuras sean coherentes. Y Conchi, tú que estás más en contacto con la sociedad civil, ¿cómo se está viviendo esta crisis energética? Hay que tener en cuenta ciertos datos. Por ejemplo, el 40% de las calefacciones de los españoles van con gas. Entonces, bueno, ¿en qué medida crees que los comportamientos sostenibles de los ciudadanos pueden estar siendo impactados por esta crisis energética? La crisis energética lo que ha puesto encima de la mesa son problemas que ya existían, ¿no? Hace más palpable la crisis ecosocial o la multicrisis que estamos viviendo, hace que más personas la vivan en primera persona y por tanto haya incluso una mayor concienciación del cambio climático, porque además esta crisis energética se está, digamos, como poniendo encima de la mesa o haciéndose evidente al mismo tiempo que hay fenómenos climáticos extremos como la ola de calor de este verano. Entonces, claro, ese tipo de confluencia, ¿no?, de cuestiones hace, yo creo, por una parte, que haya incluso, ¿no?, que haya aumentado la conciencia social de que esto es un problema serio y que hay que actuar, ¿no? La perspectiva de la sociedad civil, claro, es que algunas soluciones son falsas soluciones, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas, ¿no?, reivindicaciones sociales, por ejemplo, ¿no?, renovables sí, pero no así. Lo que pone encima de la mesa es, bueno, pues el despliegue de renovables tiene que tener en cuenta la vulnerabilidad de los territorios, tienen que tener en cuenta las voces de las poblaciones que viven allí, ¿no? Entonces, o por ejemplo, pues no, que esto no puede servir de excusa para ir hacia atrás, ¿no?, en el cierre de nucleares o en el tema del carbón, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido la sociedad civil pide más ambición, ¿no? Y para mí una de las cosas a destacar de las recomendaciones de la Asamblea en línea, ¿no?, con esto que estamos hablando es que las ciudadanas y ciudadanos de la Asamblea se han puesto de acuerdo, y es algo que repiten, ¿no?, las y los portavoces en un montón de encuentros, en decir que es importante tener un pacto de Estado, ¿no? Y cuando se refieren a un pacto de Estado, yo creo que un poco en la línea de lo que planteaba antes Valvanera también, ¿no?, es que realmente el marco normativo y la ambición a nivel normativo tiene que ser mucho mayor, tiene que trascender partidos políticos, que tiene que trascender legislaturas, ¿no? Si la ciudadanía, 100 personas que no se conocían de nada, que se han reunido en varias sesiones online, que, digamos, con una información de calidad y suficiente han sido capaces de llegar a ponerse de acuerdo en todas estas recomendaciones, pues ¿cómo no se van a poner de acuerdo, ¿no?, los partidos políticos, los distintos actores sociales que están más informados incluso, ¿no? Y yo creo que uno de los aciertos fue bajar, y a lo mejor ayuda también al público que nos está escuchando, bajar el debate y las recomendaciones a las áreas de vida que tenemos. No hablamos tanto de mi jerga, mitigación, adaptación, ¿no?, ciencia y PPC, sino
realmente en tu área de trabajo, en tu área social, en el tema de transporte, calefacción, etcétera, ¿qué hacemos? Y eso es un reto, o sea, eso es un reto para las expertas y expertos, ¿no? Y para cualquiera, ¿no? Que está todos los días pensando en cambio climático. Ahora mismo estaba pensando, ¿no? Para nosotras mismas ahora teniendo esta conversación, ¿no? ¿Cómo contar las cosas de manera que la gente entienda que va consigo, ¿no? Todos los días, ¿no? Que es algo cotidiano, ¿no?